¿Qué pasa, chavapotes, amiguitos de la domótica? Bien, un nuevo vídeo donde voy a hablar de las redes locales, las redes domóticas y cómo podemos integrar todos esos dispositivos con conocimiento de causa. Si eres de los que quizá piensa que el direccionamiento IP es la dirección que tienes que seguir para ir de Alicante a Murcia, o piensas que DHCP es el último Android de Star Wars, ¿qué cojones será DHCP? Tómalo, ahora sí. ¿Y crees que host es una palabra rara que utilizan los informáticos para que no te enteres de nada? Este vídeo te interesa, porque voy a hablar de las redes locales, voy a hablar de todos esos palabrotos que a lo mejor no entiendes y voy a hablar de cómo integrar dispositivos de una forma coherente y segura dentro de tu red de datos. Porque intentar montar un sistema domótico en tu red local sin saber lo que estás haciendo es como el que tiene un canal de YouTube. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Y de eso trata, de poder aclarar todo ese puto lío que hay en torno a las redes y a la wifi con Home Assistant. Mi nombre es Luis del Valle, un tipo normalito, más bien tirando al lerdo, que milagrosamente ha conseguido automatizar su casa utilizando Home Assistant. Y en este canal te voy a demostrar cómo lo he hecho y cómo lo puedes hacer tú sin mandangas varias. Vamos al lío. Antes de ver cómo integrar los dispositivos en la red Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, creo que es importante un poco de culturilla general sobre redes. Vamos, un puñado de conceptos. A ver, una red de datos sirve para que los dispositivos se puedan comunicar y de aquí viene el primer concepto o palabroto, host. Si preguntamos a ChatGPT nos dará una explicación bastante acertada. Pero vamos, para entendernos, un host es cualquier dispositivo capaz de enviar y recibir información dentro de una red. Por ejemplo, tu ordenador, tu portátil o tu teléfono móvil son hosts. El servidor donde vas a instalar Home Assistant también se considera un host. Es más, los dispositivos domóticos, los electrodomésticos inteligentes y el enfriador de sandías conectado también son un host. Por lo tanto, cuando veas el término host en algún sitio, hace referencia a los dispositivos conectados a una red de datos, sea el dispositivo que sea. Si puede conectarse a la red y enviar y recibir datos, se denomina host. Punto. Sigamos, porque una red de datos se compone de dispositivos o hosts conectados entre sí. La red más simple sería un dispositivo conectado a otro dispositivo, como un ordenador conectado a una impresora, por ejemplo. La comunicación en este caso pues, es bastante sencilla, pero cuando en la misma red hay 5, 15 o 58 dispositivos conectados entre sí, la cosa se complica y el lío de cables puede ser cojonudo. Para evitar esto, se inventaron diferentes dispositivos como el switch, que permiten conectar varios hosts utilizando un único cable por dispositivo. Esto se conoce como topología en estrella, donde todos los dispositivos se conectan a un nodo central que gestiona las comunicaciones. Un poco más adelante veremos cómo estos dispositivos son capaces de enviar la información al host que corresponde, es decir, cómo es capaz de enviar el documento que quieres imprimir a la impresora y no al enfriador de sandías. A ver, lo más normal es que en tu casa tengas un router de la compañía de turno donde se conectan los dispositivos por cable. Un router tiene varias funciones y entre ellas se encuentra la de funcionar como un switch. De ahí que vengan varios puertos Ethernet donde puedes conectar directamente dispositivos por cable. Otra función del router es dar cobertura a los dispositivos que se conectan de forma inalámbrica a través de la Wi-Fi. El resultado es el mismo, porque ya sea por cable o por Wi-Fi, el router es el encargado de gestionar las comunicaciones entre todos los dispositivos. Aparte de todo esto, el router hace más funciones y entre ellas está la de poder conectar nuestra red local de casa a otras redes de datos como puede ser Internet. Y aquí viene un concepto muy importante para poder acceder a Home Assistant desde fuera de casa, porque un router crea una barrera entre lo que hay fuera, Internet, y nuestra red local. Vamos, lo que viene a ser un cortafuegos. De ahí que tú puedas acceder al Marca para ver el último golazo de Griezmann, pero un tipo de San Petersburgo no puede acceder a las fotos de la comunión que tengas guardadas en tu ordenador. Gracias a esto nos podemos proteger de cibervergüenzas y gracias a esto, si solo instalas Home Assistant y no haces nada más, no vas a poder acceder desde fuera de casa para controlar las luces. Luego veremos cómo podemos solucionar este problema. Otro concepto importante es cómo leches sabe el router o el switch dónde debe mandar la información dentro de nuestra red local. Es decir, cómo sabe que el documento que quiero imprimir lo tiene que enviar a la impresora y no al enfriador de sandías. Aquí entra en juego las direcciones IP, que son el acrónimo de Internet Protocol o protocolo de Internet. Vamos a preguntar otra vez a ChatGPT, que se sabe mogollón. Nos habla de identificar dispositivos de forma única, que consta de una serie de números y que si protocolo IPv4 e IPv6.
redes. Voy a aterrizar todo esto de una forma sencilla. Piensa en el cartero que quiere entregarte un paquete de Amazon. Para poder llevarte el último dispositivo molón a tu casa, el cartero sabe exactamente cómo hacerlo porque cada casa o edificio de un pueblo o una ciudad está identificada de forma única. Por eso, si vives en la calle Paquito el Chocolatero 59 de Orihuelica del Señor, el cartero sabrá exactamente dónde llevar el paquete porque Paquito el Chocolatero 59 en Orihuelica del Señor solo hay uno. Las IPs funcionan de forma muy parecida, porque cada dispositivo está identificado de forma única dentro de una red de datos gracias a las direcciones IP. En la actualidad hay dos protocolos, IPv4 e IPv6. El IPv4 es el más popular y el IPv6 se está implementando debido al gran problema que existe con las direcciones IPv4 que luego veremos. El protocolo IPv4 utiliza un código de 32 bits dividido en 4 grupos de 1 byte cada uno. De esta forma, un host tiene asignado un código de 4 números donde cada número puede tener un valor entre 0 y 255. Normalmente se representa con los 4 números juntos separados por un punto, donde cada número puede tener un valor entre 0 y 255. Seguro que todo esto te suena. Con este protocolo podríamos identificar de forma única a casi 4.300 millones de dispositivos. Para que te hagas una idea, podríamos identificar de forma única a más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, todas estas direcciones IP no se pueden utilizar ahí al tuntún, porque hay diferentes tipos de redes. La más grande es Internet, donde cada servidor y servicio tiene asignado una IP. Por ejemplo, las webs como el Marca, Google o Amazon tienen una IP pública asignada. Todo esto forma la red de redes. Y luego están las redes locales como la de tu casa. Son redes separadas de Internet o cualquier otra red y donde cada host o dispositivo tiene una IP asignada a la red local. Y como hemos visto antes, el router es el encargado de conectar una red con otra. Y para poder hacerlo y conectarse a Internet, el proveedor de servicios de Internet asigna una IP pública a tu router. Bueno, en algunas ocasiones lo que hacen es asignar una misma IP a varios usuarios de un mismo operador y esto se conoce como CGNAT. Lo que quiero decir con todo esto es que una IP de un dispositivo conectado a la red local de tu casa nada tiene que ver con las IPs asignadas a los dispositivos conectados a Internet. El único punto de unión es la IP pública de tu router. Sigamos, porque los rangos de IPs que se utilizan para una red pública como Internet son diferentes a los rangos que se utilizan para las redes locales como la de tu casa. Todo esto está regulado por los organismos internacionales IANA y el IETF, que determina qué rangos se utilizan para cada cosa. Y aquí es donde existe el problema, porque no todas las IPs de los 4.300 millones de direcciones se pueden usar para Internet. Partes se utilizan de forma exclusiva para las redes locales y otras para otros usos. En realidad no se sabe cuántas, pero son muchas menos de las 4.300 millones de direcciones e insuficientes para todos los dispositivos conectados a Internet. Debido a esto surgió el protocolo IPv6, que resuelve el problema con 16 trillones de direcciones. Y ahora lo que nos interesa a nosotros. De esos 4.300 millones de direcciones IPv4, solo un rango de ellas pueden ser utilizadas en redes locales. En concreto, es toda la clase A, rango de 16 bloques de la clase B y 256 bloques de la clase C. De ahí que si miras el rango de IPs de tu red local, con toda seguridad estará dentro de alguno de estos rangos. Por ejemplo, en mi casa el router tiene configurado el rango que va de la IP 192.168.18.0 a la IP 192.168.18.255. En tu casa puede ser el mismo o diferente, pero dentro de los rangos reservados para las redes locales. Una aclaración. Puede haber dos redes locales que utilicen el mismo rango de IPs. Esto no es un problema porque son dos redes separadas donde los dispositivos solo se comunican entre los dispositivos de la misma red. Eso sí, todos los dispositivos de una red local tienen que cumplir con una condición para poder comunicarse entre ellos. Para que pertenezcan a la misma red de datos deben compartir el mismo espacio de direcciones o rango. Esto lo que quiere decir es que deben compartir los 3 primeros números de la dirección IP. Por eso todos los dispositivos conectados a la red de mi casa empiezan con 192.168.18, que identifica el rango de IPs. Y luego cada host está identificado de forma única por el último número de la dirección IP. De ahí que cuando envío un documento para imprimir, el router ya sabe que lo tiene que enviar a la impresora y no al enfriador de sandías, porque sabe en todo momento qué dirección IP tiene cada dispositivo. Dentro de una red local, la IP0 está reservada para identificar la propia red y por lo tanto no se puede utilizar para identificar un dispositivo.
Y la dirección IP1 se suele asignar al router y se conoce como la puerta de enlace predeterminada. Es la dirección que se configura en los dispositivos para poder acceder a Internet, ya que el router es el que se encarga de todo esto. Por ejemplo, cuando abres el navegador y entras en el Marca, el dispositivo sabe que para obtener el resultado del último partido del Atlético tiene que pedir la información a la puerta de enlace predeterminada, la IP1, que es donde está el router y es el enlace de nuestra red con el mundo exterior, con Internet. Y lo mismo te estás preguntando, ¿quién gestiona todo esto? Porque cuando yo configuro la Wi-Fi en mi teléfono móvil no tengo que elegir una dirección IP. Es una pregunta muy inteligente. La gestión de las direcciones IP se hace a través del protocolo de comunicación DHCP o protocolo de configuración dinámica de host. Este protocolo gestiona las direcciones IP tanto de los dispositivos que se conectan por cable como de los que se conectan por Wi-Fi. Y aquí viene otra de las funciones del router, y es que todos llevan instalado un servidor de DHCP que permite asignar IPs de forma dinámica o automática. De hecho, no solo se encarga de dar una IP a cada host o a cada dispositivo, en realidad lo que hace es asignar los 4 parámetros fundamentales para que un dispositivo pueda conectarse a la red y a Internet. Estos parámetros son, por un lado, la dirección IP única, que ya hemos visto. Luego está la máscara de su red, que determina el tamaño de la red a la que está conectado el host. Es una red privada, lo normal es que sea 255.255.255.0. Luego está la puerta de enlace predeterminada, que es la dirección del router y que, como ya hemos visto, permite que un host se pueda conectar a Internet. Y por último está el servidor de DNS, que sirve para poder comunicarse con otros servidores de Internet a través de los dominios, sin tener que recordar la IP de cada página web. Y más o menos así es como funciona la red local de tu casa, de la mía o de la cualquiera, con los típicos dispositivos de toda la vida, ordenadores, teléfonos y el enfriador de sandías. Y de repente llegamos con nuestro sistema domótico e intentamos integrarlo dentro de la red local de nuestra casa y pensamos que tenemos que hacerlo de una forma especial. Sin embargo, tanto los dispositivos como el servidor domótico se integran como cualquier otro host. Lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta ciertas cosas. Empezamos por el servidor, donde hemos instalado Home Assistant. Lo primero que deberías tener en cuenta es conectarlo a través de un cable de red para poder tener mejor cobertura y que la comunicación sea más fluida. El servidor se va a comportar como cualquier otro ordenador que tengas conectado en tu casa, porque no hay que olvidar que la diferencia entre un servidor y un ordenador es el software que tiene instalado. Dicho de otro modo, un servidor es un ordenador al que hemos instalado un software determinado para que funcione como servidor. En este caso es Home Assistant. Aparte, cuando hablamos de Home Assistant, toda la configuración se hace a través de la interfaz web y por lo tanto no vamos a necesitar un monitor, teclado y ratón para configurar, controlar y automatizar nuestra casa. Basta con conectarnos al servidor desde nuestro ordenador personal o desde el móvil, siempre y cuando el dispositivo esté conectado a la red local de nuestra casa. De ahí que también sea muy importante asignar una IP fija al servidor donde estará instalado Home Assistant. Es decir, debemos saltarnos el servidor DHCP para que no asigne una dirección IP de forma automática y así evitar que pueda cambiar. En este punto surge una de las grandes confusiones de los sistemas domóticos y es ¿por qué no puedo acceder a Home Assistant desde fuera de casa si desde mi red local sí que puedo? Como hemos visto, el router hace de protección para que ningún sinvergüenza pueda entrar a nuestra red local, de ahí que si no haces nada más no puedas acceder a Home Assistant desde fuera de casa. Para tener acceso desde fuera vas a necesitar configurar algo más en tu servidor, como una VPN, que no es más que un túnel privado y seguro de Internet hacia tu casa. Y aquí hay dos caminos: montar tu propia VPN con Zero Tier, WireGuard, Tailscale o contratar Home Assistant Cloud de Nabu Casa y utilizar su propia VPN. En primer caso, tú eres el encargado de configurar y mantener la VPN, y en el segundo caso, con Nabu Casa, ellos se encargarán de mantener esa VPN. Esto con respecto al servidor y Home Assistant, establecer una VIP fija y configurar algún tipo de VPN para poder acceder desde fuera de casa. Pero, ¿qué pasa con los dispositivos? Vamos a añadir los dispositivos igual que cualquier otro host, por lo tanto, cada dispositivo tendrá una IP asignada. También es recomendable que cada dispositivo tenga una IP fija saltándose el servidor DHCP. Y aquí es donde se empieza a complicar la cosa, sobre todo cuando añadimos muchos dispositivos a la red Wi-Fi. El primer problema que nos vamos a encontrar es la cobertura.
Esto no es un problema solo de los sistemas domóticos. En cualquier red de datos, Wi-Fi, llegar de un punto a otro de la casa utilizando el router normalmente no es suficiente. Se pueden utilizar tecnologías como PLCs o repetidores que, si bien podemos conseguir tener algo más de cobertura, la realidad es que sigue siendo insuficiente. La mejor solución para resolver el problema de la cobertura es utilizar una red Wi-Fi Mesh, que básicamente consiste en colocar nodos en nuestra casa que nos permita crear una red Wi-Fi uniforme. Hay diferentes tipos, marcas y modelos de redes Mesh Wi-Fi. Tienes desde profesionales que cuestan miles de euros a redes para todos los públicos a partir de los 100 o 200 euros. Pero sin duda alguna, una red Mesh Wi-Fi es una muy buena inversión para dar cobertura no solo a los dispositivos domóticos, a cualquier dispositivo que se conecte a través de la red Wi-Fi. Eso sí, 3 consejos con respecto a la red Wi-Fi. El primero es que verifiques que la red pueda trabajar a 2,4 GHz. A ver, a día de hoy, las dos tecnologías Wi-Fi más populares son las de la banda 2,4 y las de 5 GHz. Casi todos los dispositivos domóticos funcionan con la red de 2,4 y por lo tanto, sea la que utilices en tu casa, necesita imperiosamente que funcione con esta frecuencia. El segundo consejo es que intentes tener 2 redes Wi-Fi por separado. Esto se hace de forma muy sencilla, utilizando la Wi-Fi principal para todos esos dispositivos que no son del sistema domótico y la red Wi-Fi de invitados para todos los dispositivos domóticos. Una puede funcionar a 5 GHz y la otra a 2,4 GHz. Eso sí, cada una debe tener su nombre y su contraseña. Y el tercer consejo es que siempre que puedas, evita conectar los dispositivos a través de la red Wi-Fi. Me refiero a que si un dispositivo te da la opción de conectarlo por Wi-Fi y por cable, pues elige siempre por el cable. Pero existe un problema añadido con respecto al número de dispositivos. Por un lado está el número de direcciones IP que, como hemos visto, no puede ser superior a 256, las que van de la 0 a la 255. 2 de ellas ya están pilladas, que son la 0 y la 1, y por lo tanto nos quedan 254 direcciones IP disponibles. A ver, 254 dispositivos ya son dispositivos, pero si por lo que sea decides automatizar hasta el cepillo de dientes y llegas a este límite, vas a necesitar crear sus redes con diferentes rangos y conectarlas entre ellas de alguna manera. El cacao, en este caso, puede ser maravillado, así que mucha paciencia con todo esto. Y aunque no superes las 254 hosts conectados entre dispositivos como móviles, ordenadores o televisión y los dispositivos domóticos, hay otro problema más. A ver, un router no deja de ser un hardware y como tal tiene un microprocesador para hacer todas las funciones que debe hacer. Dependiendo de lo potente que sea, irá mejor o peor. Es como los coches, cuanto más caballos, más corre. Pero claro, las operadoras no son gilipollas y si pueden ahorrarse algunas pelillas en el router, pues lo hacen. De ahí que el router que probablemente tengas tú en tu casa no es que sea una basura, pero tampoco es que sea la hostia. Digamos que es como yo, normalito tirando al lerdo. Y el problema no es tanto el número de dispositivos registrados, porque en principio vas a poder asignar todas las IPs del rango. El problema viene más de las conexiones simultáneas, es decir, cuántos dispositivos están conectados a la vez enviando y recibiendo datos. Porque al principio tendrás un puñado de relés para controlar las luces, luego querrás automatizar las persianas y los toldos, que si luces LED, que si dispositivos SP Home y de repente el router. Y hace ¡pum! Por eso es muy recomendable cambiarle el router de la operadora por uno más potente en cuanto puedas. Por último, quiero hablar de la convivencia entre las redes Wi-Fi y las redes Zigbee. Mi postura en este sentido es muy clara. Yo apuesto por un sistema domótico donde puedan convivir estas dos tecnologías de la comunicación. Depender de una tecnología, ya sea Wi-Fi o Zigbee, aparte de que puede ser muy arriesgado, hace que tu sistema domótico sea mucho menos flexible. Y te voy a hablar de lo que yo hago en mi caso concreto. Todas las luces, electrodomésticos, persianas y todo las automatizo con dispositivos Wi-Fi. Bueno, todos no, y ahora verás por qué lo digo. Aparte están los dispositivos que funcionan con SP Home, que a día de hoy solo pueden funcionar por Wi-Fi. Con Zigbee utilizo sobre todo sensores de presencia, de inundación, de puerta, de temperatura, entre otros. Esto es debido a que son capaces de funcionar con pilas durante mucho tiempo. Ojo, que también tengo alguna tira de LEDs que funciona por Wi-Fi. Pero algo importante que suelo hacer es dejar huecos en las diferentes estancias en la planificación de dispositivos Wi-Fi para añadir dispositivos Zigbee que se conecten a la red eléctrica. A ver, las redes Zigbee son capaces de extenderse por toda tu casa utilizando dispositivos Zigbee que se conectan a la red eléctrica y que pueden funcionar como repetidores. Es decir, que estos dispositivos tienen dos funciones.
opciones. La propia del propio dispositivo domótico, ya sea contra una luz o lo que sea, y la de repetidor de señal Zigbee. Si cuando estás planificando la red domótica Wi-Fi dejas huecos para conectar este tipo de dispositivos, podrás tener una red Zigbee muy estable y escalable. Te pongo un ejemplo. Si en el salón quiero automatizar 2 puntos de luz y 2 lámparas, lo que hago es controlar los 2 puntos de luz y una lámpara con dispositivos Wi-Fi y dejo una de las lámparas para instalar un dispositivo Zigbee que se conecte a la red eléctrica. Y esto mismo lo hago con el resto de habitaciones donde como mínimo tengo un dispositivo Zigbee que sirva de repetidor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que por lo menos te haya aclarado ciertos conceptos sobre redes y que puedas integrar ahora tus dispositivos domóticos y Home Assistant con conocimiento de causa y sabiendo lo que estás haciendo. Ya sabes que me la pela, que te suscribas, que le des al like o que le des a la campanilla. Si estás empezando en esto de Home Assistant y no sabes ni por dónde te sopla el aire, tengo un mini curso que te puede ayudar a hacer 3 cosas. La primera, a instalar Home Assistant para que lo pruebes en tu propio ordenador. Es un método de instalación que se llama Cultural Leonesa. La segunda cosa, a integrar dispositivos. Trabajamos con un dispositivo que te va a permitir controlar cualquier electrodoméstico de tu casa. Y la tercera, a crear automatizaciones para automatizar uno de los cacharros, uno de los aparatos eléctricos que más odio y más alegrías seguramente tengas en tu casa. ¿Dónde te puedes apuntar? En programarfacil.com. Es gratuito. Te metes, dejas tu email, le das al botón de enviar y en 0, te estoy enviando el email de bienvenida para que empieces con el mini curso. Ahora sí, me despido. Como siempre digo, intenta ser hoy un 1% mejor persona. ¡Chao!